puramente legal, podríamos decir que hay beneficios concretos desde el punto de vista tributario. Uno primero, y creo que es el más a destacar, es que las empresas que contratan personas con discapacidad y que tienen rentas de tercera categoría pueden tener una deducción adicional entre el 50 y el 80% del salario de las personas con discapacidad. Bienvenidos nuevamente al programa, amigos. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo con igual remuneración y condiciones que los demás trabajadores. Y para hablar al respecto, hemos invitado a la abogada experta en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Cecilia Guzmán Barrón. Bienvenida, Cecilia. Encantada de estar aquí, Gina. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los principales derechos laborales que deben de tener las personas con discapacidad en nuestra legislación? Bueno, en realidad la Ley General de Personas con Discapacidad y su reglamento nos hacen referencia a varios derechos concretos de las personas con discapacidad. Y tú lo has resumido bien al introducir a este espacio, a este programa, al decirnos que tiene que ver y principalmente con la igualdad de derechos, ¿no? La Constitución de nuestro país reconoce que especialmente hay que facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Y para ello esta ley y reglamento tienen algunos aspectos concretos. ¿Y qué beneficios trae a una empresa contratar a personas con discapacidad? Desde la parte propiamente legal podríamos decir que hay beneficios concretos desde el punto de vista tributario. Uno primero, y creo que es el más a destacar, es que las empresas que contratan personas con discapacidad y que tienen rentas de tercera categoría pueden tener una deducción adicional entre el 50 y el 80% del salario de las personas con discapacidad. Entonces, cuando hacen su cálculo anual del impuesto a la renta, pueden deducir a ese porcentaje según el número de personas con discapacidad que hayan contratado. Y el otro está de la mano, ya si la empresa no solamente ha contratado personas con discapacidad, sino además ha implementado programas de adaptación. En ese caso puede usar un porcentaje de estos programas, el costo de estos programas, como crédito fiscal, ¿no? Entonces, hay beneficios para quien solo contrata, pero para quien contrata y adapta, beneficios adicionales de carácter tributario. ¿Es obligatorio que las empresas cuenten con este porcentaje mínimo de personas con discapacidad en la planilla? En la entidad pública es obligatorio contar con el 5% y en las entidades, en las empresas privadas dependerá del número de trabajadores que tienen. Si tienen más de 50 trabajadores, tienen que contar con el 3% de personas con discapacidad. ¿Qué medidas deben de adoptar las empresas para poder garantizar la accesibilidad física o también adaptable en el lugar de trabajo? Desde aquellas medidas que puedan justamente facilitar accesos físicos, desde una facilidad, esta suerte de escaleras eléctricas que muchas veces se implementan, medidas también de carácter organizacional, puede ser una adaptación de un horario, de un lugar de trabajo, pueden tener que ver con la organización en sí y con herramientas de trabajo, ¿no? Se conocen, bueno, ustedes difunden herramientas que se pueden, tecnológicas, que facilitan, y en esa medida tanto, digamos, probablemente desde el punto físico, de que pueda tener que ver con el acceso propiamente dicho, pero también con las herramientas y la organización del trabajo. ¿Qué derecho tienen las personas con discapacidad en relación con los procesos de selección, por ejemplo, y de contratación? En el sector público, una vez que se está en el proceso de selección, probablemente y reclutamiento, al puntaje final que se obtenga se suma un bono, una bonificación, le dicen, del 15% del puntaje final. En el sector privado no está tal obligación, pero sí, evidentemente, el llevar adelante un procedimiento que sea lo más transparente posible, que no utilice, obviamente, elementos o criterios de selección que sean de carácter discriminatorio. Y en ese punto, cuando las empresas buscan cubrir esta cuota, que hacen esta convocatoria a través del Ministerio de Trabajo, pero además esté dirigida únicamente a las personas con discapacidad. Qué interesante. ¿Y en qué casos se puede despedir a una persona con discapacidad y cuáles serían las protecciones
adicionales que tendrían. Legalmente está prohibido que sea el motivo, la persona que tiene una discapacidad, sea el motivo del despido. Pero además de eso, es necesario que si la persona, ya sea que se adquiere la discapacidad durante el trabajo o que se agrava esta por algún motivo, la empresa busque cómo puede ajustar de manera razonable, ya sea la condición de trabajo, elementos tecnológicos, físicos que permitan adaptar ese trabajo. E incluso un segundo paso es que si no es suficiente ese ajuste razonable, es necesario, porque la ley así lo manda, reubicar a la persona en una posición que esté vacante y para la cual esa persona además tenga las capacidades y habilidades para desarrollarla, porque tampoco se trata de colocar a la persona en una situación que no va a poder cumplir. ¿Cómo puede una persona con discapacidad denunciar una situación de discriminación en el trabajo? Sabemos que SUNAFIL recibe denuncias anónimas y además que lamentablemente la discriminación se puede presentar en el acceso, durante o al término. Otro camino es, evidentemente, esta persona puede plantear una acción judicial, puede plantear ya sea en algún caso en la vía de amparo o ante un juez laboral y reclamar, evidentemente, sus derechos. Y una tercera vía es si la persona está siendo contratada y en ese momento, por ejemplo, no le dan las mismas condiciones de ascenso, hablando en general, esta persona podría plantear un caso como hostilidad. Es decir, decirle a su empleador por escrito, yo estoy siendo hostilizado por este motivo y tal, y el empleador va a tener un plazo de 6 días para responder. Si es que la respuesta no resulta satisfactoria para esta persona se le abren como 2 caminos. Acudir al Poder Judicial para reclamar que cese la hostilidad y el otro es darse por despedido y reclamar el pago de la indemnización por despido arbitrario. Qué bueno, de verdad, saber esto. Estamos bastante informados hoy día. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros el día de hoy y darnos toda esta información que es muy valiosa. Tenemos que saber nuestros derechos. A ti, Ina, muchas gracias. Bueno, vamos a una pequeña pausa, amigos, y al volver conoceremos a Rigoberto, un empleado de la Biblioteca Nacional que organiza libros en braille y también audiolibros para personas con discapacidad visual. Así que quédense con nosotros porque ya regresamos.